Carlos Oviedo. Él es consultor en estrategias de comunicación corporativa y manejo de crisis. Tiene una larga trayectoria como docente universitario e investigador y también se ha desempeñado como DIRCOM en empresas líderes. Él es autor de diversos libros relacionados a las comunicaciones y a las organizaciones, e incluso el último libro que ha publicado es La crisis en escena, del cual conoceremos un poco más el día de hoy. Carlos, bienvenido a Feedback Comunicación Empresarial. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Colaborar en la medida que se pueda a partir de los conceptos y de compartir algún conocimiento. Genial, Carlos, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio al conversatorio del día de hoy. Para comenzar, quería yo preguntarte algo que probablemente muchos comunicadores aún no entendemos, o hay una definición de repente un poco ambigua. ¿A qué es lo que le llamamos en realidad una crisis organizacional? Ajá. Yo no hablo de crisis organizacional, yo hablo de crisis en las organizaciones. Yo asumo que una crisis organizacional alude a una crisis interna dentro de la organización, que puede ser, por ejemplo, no sé, un conflicto interno, un conflicto societario, un problema entre los directivos y el sindicato, algún problema, no sé, de abastecimiento, de proveedores, logístico, etcétera, etcétera. Ese podría ser una crisis organizacional o también un problema de cultura interna, por decirlo así. Pero las crisis de las organizaciones son aquellos sucesos que impactan a la opinión pública y que ponen en jaque a las organizaciones. Y valdría la pena recordar que las organizaciones son todo conjunto de personas vinculadas con un propósito. Eso es una organización. Por tanto, las organizaciones son empresas, son entidades, instituciones públicas, ONGs, la iglesia, el ejército, cualquier tipo de organización de personas con un propósito, valga la redundancia, es una organización. Es decir, esos son los ámbitos en los que puede aplicarse el término crisis en las organizaciones. Si bien es cierto, es muy amplio, el foco de mi trabajo y especialmente de mi último libro, La crisis en escena, tiene que ver sobre todo con las empresas. Sin embargo, en el libro hay una serie de casos que no son exactamente empresas, sino de personajes políticos o situaciones globales o particulares que son tomadas en cuenta básicamente por vía de aprendizaje, digamos, ¿no? Para aprender de otros. Y con eso termino para señalar que desde mi punto de vista, la crisis es una situación pública, ¿no? Que amenaza gravemente la estabilidad o la existencia misma de la organización y que demanda decisiones urgentes para su control. Esa es la definición que ha sido muy pensada y que incluye muchos conceptos críticos. Entonces, lo que podemos entender es que una crisis, en este caso en las organizaciones, es algo que impacta a la empresa, pero también se ve hacia afuera, ¿correcto? Sí, definitivamente lo que hace que la crisis sea crisis es la visibilidad pública. Por eso, desde el saque, desde el título del libro, se llama La crisis en escena. ¿Cuál es la escena? La escena pública. Es decir, la crisis engorda en la medida que tienes el ojo de la opinión pública, siguiendo tus pasos, presionando por resultados, presionando a las autoridades, generando percepciones o presiones en el tiempo, en el control, etcétera, etcétera. La crisis se da en la escena pública. Perfecto, perfecto, Carlos. Muchas personas ahora con todo este tema de la pandemia, que se habla bastante, han definido incluso la pandemia del COVID como una crisis en la organización. Pero, ¿es realmente una crisis o no? A ver, por lo que acabamos de decir, la pandemia no es una crisis en una organización. En verdad es una mega crisis. Podríamos decirlo así, Andrea, la madre de todas las crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ha impactado globalmente y dentro de esa madre de todas las crisis hay otra serie de crisis, como son, por ejemplo, las crisis políticas, las crisis de los gobiernos, las crisis de los organismos multilaterales. Por ejemplo, nos hemos olvidado que en plena crisis, la Organización Mundial de la Salud
sufrió el golpe de que Estados Unidos les retirara el financiamiento, ¿no? O que la Organización Panamericana de Salud fuera cuestionada en sus directivos, etcétera. Es decir, no ha habido entidad que no haya sido golpeada por la pandemia. La madre de todas las crisis ha golpeado a grandes y chicos, incluso a las unidades familiares. Por tanto, eso hace que esta crisis tenga una complejidad diferente. Claro. ¿Y es posible, Carlos, prevenir una crisis en la organización? Y de ser así, ¿cómo es que se puede prevenir? A ver, bueno, la buena noticia es que sí, o sea, no solamente las crisis tienen solución, sino que definitivamente se puede salir airosa de una crisis, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Primero, creo que hay que entender la crisis. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de, incluso de comunicadores y de líderes, me refiero a los gestores de las grandes institucionales, a los CEOs, a los directivos de las organizaciones, es que no suelen entender la crisis. Y lamentablemente la crisis a veces se aprende únicamente cuando la vives. Pero para eso están pues las experiencias de los que hemos pasado muchas crisis, los que hemos resuelto problemas o que hemos aprendido de la experiencia. Volviendo un poco al tema, ¿cómo se previene una crisis? Decíamos que primero que hay que entender que la crisis no es un problema técnico, no es un problema legal, es un problema de opinión pública. Por tanto, es un problema de percepciones. ¿Quiénes manejan las percepciones? Los comunicadores. De manera que la comunicación estratégica es la herramienta fundamental para resolver una crisis cuando está en la escena. Y la pregunta inmediata sería, bueno, ¿y qué se recomienda? Pues simplemente tratar de ser empático, enfocado y resolver la crisis o gestionar la crisis teniendo en cuenta dos elementos, lo afectivo y lo efectivo. Vale decir, hay que tener en cuenta todas las emociones, todos los sentimientos que están en juego, pero también hay que gerenciar las acciones que nos ayuden a salir de ella. O sea, no se puede esperar que la crisis se resuelva sola. La crisis no se resuelve sola. Tienes que hacer que las cosas ocurran. Tienes que comunicar, dirigir acciones que busquen resultados. Por eso hay que tener en cuenta lo afectivo y lo efectivo. Yendo un poco más sobre la prevención de crisis, en mi libro recomiendo todo un proceso que parecería largo, pero es absolutamente necesario, porque lo que planteamos es que se debe implantar una cultura preventiva. ¿Cómo se hace eso? Haciendo que la cultura organizacional asuma la prevención de crisis como algo natural, como algo que está en el ADN de la organización y que por tanto va a permitir que la organización responda rápidamente y con eficacia cuando se presente una crisis. Y para eso no se requiere una gran complejidad, sino 4 pasos, ¿no? Los 4 pasos son, en primer lugar, conocernos. Es decir, plantearnos una pregunta tan simple como ¿dónde estamos parados? ¿No? O para decirlo coloquialmente, cuando alguien está preocupado, ¿dónde diablos estamos parados? Es decir, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Por dónde me aprieta el zapato? ¿Cuán fuerte me siento? ¿Cuánta capacidad tengo para responder a los desafíos? Etcétera, etcétera. Esa es la pregunta inicial. La segunda pregunta trata de reconocer los riesgos. Por tanto, es ¿qué nos puede afectar? ¿Qué nos puede afectar? ¿Nos afecta el clima, el precio del dólar, el oleaje, nos afecta la gasolina, nos afecta? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué nos puede afectar? ¿No? Construyendo escenarios y haciendo un reconocimiento de los riesgos, entonces se va al siguiente paso que responde a la pregunta, bueno, ¿y cómo evitamos el daño? Es decir, ¿cómo nos preparamos para evitar el daño o en el caso de que se presente, minimizar su impacto, ¿no? Y frente a eso, evidentemente se diseña todo un programa y finalmente hay un cuarto punto que yo recomiendo altamente, pero muchas veces no se toman en cuenta, es ser inclusivo. Y eso responde a la pregunta, ¿quiénes nos acompañan?
¿no? ¿Quiénes nos acompañan en este esfuerzo? Y uno podría responder de inmediato, pues los públicos internos, claro, los empleados, los administrativos, los trabajadores, los directivos, los accionistas, todos deberían participar de este proceso. Pero un momentito, una empresa no está instalada en el aire o en la punta del cerro, ¿no? E incluso las mineras que están en la punta del cerro, y yo sí conozco de mineras porque he trabajado Ujú, mucho en minería, ujú. este, con instalaciones sobre los 4.000 metros de altitud. Incluso esas compañías mineras que están donde existe el recurso mineral, pues están rodeadas de comunidades. Entonces, la pregunta es, ¿el riesgo que tiene esta empresa afecta o no afecta a su entorno? Si afecta a su entorno social, sea por un tema ambiental o por un tema de impacto económico social, pues entonces tiene que involucrar a estas personas, a estos grupos, en el conocimiento del riesgo y en el conocimiento del manejo del riesgo. Para resumir, entonces, los 4 pasos son conocernos, reconocer los riesgos, prepararse y ser inclusivo. Perfecto, perfecto, Carlos. Y bueno, nos comentaste un poco acerca de cómo, nos has comentado en realidad de cómo podemos prevenir una crisis, pero por ejemplo, volviendo a la segunda pregunta, donde hablábamos sobre la pandemia en general, en este caso, eh, ¿cuáles son los pasos que uno debe seguir para poder trabajar en una crisis de este tipo, ¿no? Que en realidad no la podíamos prevenir, no sabíamos, en realidad hasta ahora creo que no sabemos qué pueda pasar de acá a unos años, ¿no? Y imagino que las organizaciones y las empresas tampoco. A ver, como decíamos antes, Ujú, una crisis es diferente cuando una empresa en particular comete ujú, un error o tiene un problema de percepción. Y aprovecho este momento para decir que las empresas, las organizaciones están hoy ujú. más expuestas que nunca. Y Sí. uno dirá, ¿por qué? Primero, Ujú, porque hay mucho más riesgos y la empresa tiene mucho más riesgos propios. Y segundo, porque la percepción de los riesgos y la sensibilidad de los públicos sobre los riesgos es mucho mayor. Por tanto, al confluir estos dos temas, los riesgos propios con, podríamos llamarlo así, la vigilancia pública de las personas, de las instituciones, la crisis estalla rápidamente. Entonces, como decíamos, una cosa es que una empresa sufra un riesgo y claro. que éste se concrete y se convierta en una crisis. Y otra cosa muy diferente es Ujú, que todos suframos la misma crisis. Es decir, si la ujú. pandemia afecta a todo el mundo, no es una crisis individualizada. Entonces, este tiene otro esquema de trabajo, digamos, otro tipo de acción, pero básicamente, si la pregunta es las recetas, entre comillas, porque no hay receta única, ¿no es cierto?, ni receta mágica. Si las recomendaciones para salir de una crisis funcionan tanto para una organización, para una megacrisis o para una crisis particular, sea de una mediana, pequeña o microempresa, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos interactuando con percepciones, con presiones de tiempo y con relaciones de poder, ¿no? Y eso implica una gestión. Yo asumo que tu pregunta también incluye, ¿y cómo gestionar esto? Pues en el libro, que dicho de paso, eh, eh, la gran aspiración del libro es cómo simplifico las fórmulas de abordaje de la crisis. Permítame mencionar para quienes no me conocen que yo tengo una larga trayectoria como gerente o directivo de empresas líderes, por tanto conozco de gerencia y he trabajado con CEOs y presidentes de compañías de altísimo nivel que lo Ujú, que querían era, no me cuentes cuentos, no me cuentes teorías, dime qué hago, ¿no? claro, de ¿Es cierto? frente la herramienta clave. Exactamente, Andrea. Cuando uno está sentado en el momento crítico, no puedes comenzar a teorizar. Pero por otro lado, tengo la vertiente académica y durante mucho tiempo he estado procesando las experiencias propias y las que he investigado, Ujú, de manera que mi respuesta es, la crisis es algo demasiado complejo como para que su gestión, es decir, el cómo salir de ese embrollo, sea también complicado. Entonces, por eso es que recomendamos soluciones muy simples como los 5 pasos de la gestión de la crisis. ujú. Y vamos a
irlo enumerando rápidamente. La primera es informarse. Si no tienes buena información, no vas a poder hacer un buen diagnóstico. El segundo es diagnosticar. Diagnosticar es volver a plantearte, oye, ¿qué tipo de crisis es esta? ¿Cuáles son el pronóstico, hacia dónde evoluciona, qué tipo de riesgos estoy asumiendo, cuál puede ser el impacto, qué implicancias tiene, qué está pensando la gente de mí o de mi organización? O sea, hay que diagnosticar. Tercero, algo muy, muy, muy importante, y lo subrayo, es definir lo esencial. Voy a volver sobre esto porque creo que es muy relevante. El cuarto es fijar la estrategia. O sea, una vez que tienes entendido qué te pasa, cómo se está percibiendo y defines tú qué es lo que más te importa, en ese momento, pues defines la estrategia. Fijas la estrategia, a dónde quieres llegar, cuáles son las acciones, y lo último y lo más elemental es actuar. Ponte en acción, evalúa constantemente y monitorea los impactos. Decía que quería volver sobre el tercer punto, que es definir lo esencial, porque muchísima gente se equivoca. Cuando uno está montado en una situación de crisis, es natural que la crisis lo primero que invada sea nuestra mentalidad. Entonces la gente se pone muy nerviosa, grita, señala culpas, busca soluciones fáciles y pierde el foco, ¿no? Definir lo esencial es preguntarse, cuando pase la crisis, ¿qué es lo que debo haber custodiado? ¿Qué tengo que preservar de todas maneras? ¿Qué es lo que de ninguna manera puedo perder? ¿No es cierto? Muchas grandes empresas lo han entendido, ¿no es cierto? Crisis como de Toyota, de grandes corporaciones que sufrieron impactos muy severos, Volkswagen, en fin. Ellos se preguntaban, bueno, ¿y qué es lo esencial para mí? Por ejemplo, lo esencial no es salvar las utilidades del periodo. Lo esencial no es mantener mi precio. Lo esencial no es cumplir mis objetivos estratégicos de utilidades y de cumplimiento de metas. Lo esencial es tu cliente, lo esencial es tu usuario, lo esencial es la confianza que te tienen a tu marca, a tus servicios. Por tanto, haz todo lo que sea necesario para no perder eso. Perfecto, perfecto, Carlos. ¿Y cuáles son los recursos? Hablabas mucho del tema esencial, ¿no? Pero ¿cuáles son los recursos, por ejemplo, en talento humano, que debe tener una organización para poder gestionar oportunamente una crisis? A ver, creo que el principal recurso que debe tener una organización es estar preparado, y eso significa tener un plan de crisis. Por la propuesta que ya he mencionado, no se trata de decir, yo tengo un problema, por ejemplo, informático. Entonces voy a preparar mi crisis para prevenir la situación en la que se me caiga el servidor principal, ¿no? Y tengo mi backup, y ya tengo mi discurso, mi nota de prensa preparada para contar a la gente qué pasa con mi sistema informático. Eso es una preparación parcial. La pregunta es, ¿qué pasa si no se cae el servidor, pero hay una crisis societaria, ¿no es cierto? Los socios se pelean o viene un accionista grande del extranjero y dice, ok, compro tu marca. Ah, no lo habíamos pensado. Error. El mejor recurso es el plan preventivo de crisis, donde todo el mundo debe participar. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a que todas las personas en la organización, dentro de su nivel, deben saber qué le corresponde hacer en una situación crítica. Y en ese sentido, creo que ya es muy conocido que debe establecerse lo que se llama un gabinete de crisis. ¿Qué es el gabinete de crisis? No es otra cosa que un comité especial que gestiona la crisis como si fuera una empresa, es decir, una empresa dentro de otra empresa. Dentro de la empresa, claro. Claro. ¿Por qué? Porque debe tener un responsable, debe tener objetivos, presupuesto, locación, servicios, evidentemente un propósito, y tiene que estar monitoreando al segundo, al minuto lo que pasa para ver cómo progresan las decisiones. Cuando digo tiene que ser una empresa dentro de otra empresa, es porque no se puede abandonar la misma gestión de la empresa. ¿Qué ocurre? Usualmente lo que yo creo que en la mayoría de los casos es un error. Cuando hay una gran crisis, forman el comité de crisis o el gabinete de crisis, ¿y qué hacen?
Pues reúnen a todos los gerentes centrales en el comité de crisis. ¿Quién preside el comité? El CEO o el presidente de la organización. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién está siguiendo el día a día de la organización? Es decir, ¿quién está procurando que la organización, a pesar de la crisis, siga cumpliendo su finalidad, sirviendo a sus clientes, cumpliendo sus compromisos, pagando facturas, emitiendo cheques? ¿Quién hace todo eso? Es decir, no puede parar la organización y por eso el comité tiene que ser representativo, pero no frustrar el día a día de la organización. Ese es el otro recurso fundamental, ¿no? Un gabinete de crisis que sea representativo, que entienda la situación y que lleve a buen puerto el problema. Y un poco para responder tu inquietud, cuando hablabas de talento, evidentemente el talento eh, no se ciñe a puestos, ¿no? No se ciñe a quiénes deben resolver la crisis, no lo sé, pero por ejemplo tiene que ser comunicadores, sí, Sí. personas con disposición a entender la situación pública, sí. Personas que entiendan la psicología y la historia de la organización, sí, ¿no? Lo que quiero decir es que no se trata de poner, bueno, el comité de crisis son los 4 gerentes centrales necesariamente. No. Pongamos a las personas que más capacidad tienen para resolver esa crisis en particular. Ese sería el mensaje. Perfecto, Carlos. Y ahora justo comentas mucho el tema de la importancia de tener un comunicador en el equipo, ¿no? En general en el equipo de la empresa y en este comité de crisis que nos comentas. ¿Qué tipo, en base a tu trayectoria y a tu amplia experiencia, qué tipo de preparación debe tener un profesional de las comunicaciones para que se pueda dedicar oportunamente a un tema de gestión de crisis? Ajá. Esa es la pregunta de fondo para todos los comunicadores, ¿no es cierto? Sí. Mira, este, la, la mala noticia es Ujú. que el comunicador tiene que ser más que un comunicador. No puede ser alguien que trabaja prensa, audiovisuales, contenidos, que pretenda ser un director que resuelve las crisis. Y para eso es lo que se llama la figura del DIRCO, ¿no? Que no es otra cosa que director de comunicación. ¿Y qué implica el concepto DIRCOM? Llamémoslo como querramos llamarlo. El DIRCOM significa que el comunicador pasa a ser estratégico, pasa a tener una visión de conjunto, ¿no es cierto? Entonces, la mala noticia es que el comunicador tiene que abrir sus horizontes, quitarse las anteojeras y comenzar a estudiar, por ejemplo, si trabajas, que fue mi caso, yo trabajé en una compañía de telecomunicación, empecé a estudiar todo sobre telecomunicación y comprendí que la telecomunicación es uno de los negocios más complejos del mundo. Tienen muchísimo detalle de interconexiones, de capacidades, de transmisión alámbrica, inalámbrica, es muy complicada. Entonces, el DIRCOM no puede ser alguien que solo sabe de comunicación. Tienes que conocer el negocio, tienes que saber en qué tipo de empresa estás. Tienes que hablar de tú a tú en el mismo lenguaje con tus pares, es decir, con los gerentes, con los otros especialistas técnicos o profesionales de la organización. ¿Por qué? Porque solo así serás capaz de tomar las decisiones adecuadas y hacerles ver el punto de vista más correcto. Decíamos que esa era la parte mala. La parte buena es que este espacio está todavía por desarrollarse y el DIRCOM que logra tomar un posicionamiento y ganar, como diríamos, capacidad de solución, pues no solamente es muy respetado, tiene una posición de alta dirección, reporta a la alta dirección, gana mucho mejor, tiene oportunidades de leer los aprendizajes en otro tipo de escenarios y eso enriquece su formación. Por tanto, hay mucho beneficio para aquel que quiera aspirar a hacer, digamos, la mano derecha de la alta dirección cuando se presenta un problema de esta naturaleza. Pero la contraparte es que no es fácil, ¿no? Hay que chambear duro, hay que estudiar, hay que familiarizarse con los problemas y hay que conocer no solamente por dentro de la organización, sino también hay que conocer el entorno social. Y quizás también conocer un poco acerca de crisis pasadas, de repente no en la empresa, pero en la industria donde está trabajando uno, ¿verdad? Sí, claro.
Todas las experiencias de crisis son aleccionadoras. En algún momento decíamos que la crisis suele ser negativa para la empresa que la sufre, pero en Ujú. general para la sociedad no es tan negativa. Exacto. Pensemos cómo, ¿por qué no es tan negativa? Porque la propia empresa tiene que cambiar, ¿no? Ujú. Y segundo, porque los cambios hacen bien a la sociedad. Pensemos los grandes desastres petroleros que ha habido en el mundo, Sí. o por ejemplo, el incendio de una plataforma de British Petroleum en el Golfo de México, Ujú. que causó que tanto Estados Unidos como México y todos los países petroleros de alguna manera tuvieran que adecuar su legislación para contemplar ese tipo de situaciones. Pensemos, pensemos en la situación de Facebook, cuando fue acusada en el 2018 de permitir que 80 millones de sus cuentas individuales, de sus suscriptores, pues fueran utilizadas políticamente. Entonces, tanto la Comunidad Europea como el Congreso norteamericano dieron nueva legislación sobre cómo respetar la privacidad y los derechos políticos, ¿no es cierto? Y sin ir muy lejos, todos hemos visto acá en el Perú el impacto de la corrupción traída por la empresa brasileña de Odebrecht, ¿no? El famoso Sí. lavallato. Bueno, ¿cuál Ujú. es el impacto del lavallato en Perú? Pues hubo normativas, hasta dos leyes que se dieron para custodiar la manera en que las empresas implicadas no solamente no desaparecieran su capital, sino que el capital tuviera cierto resguardo para afrontar las responsabilidades ante la ley, ¿no es cierto? Se mejoró también los sistemas fiscales, los sistemas judiciales para garantizar la colaboración eficaz. En fin, un conjunto de normas cambiaron y evidentemente las normas cambian para mejor, es decir, para que las crisis sean más preventivas y que, si se da el caso, pues también haya beneficios para la sociedad. Por tanto, decíamos, aunque hay un fuerte impacto para la reputación o para la existencia de una organización, si esta empresa es lo suficientemente lista y tiene líderes inteligentes, lo que va a hacer es convertir la crisis en una oportunidad. Entonces van a aprender la lección, cambiarán sus procesos, revisarán su actuación. La post-crisis es una etapa de reflexión, de catarsis, ¿no es cierto? De decir qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor, y así mejorará, digamos, la capacidad de actuación de la misma organización. Exacto, exacto, perfecto, Carlos. Tenía otra pregunta más. En realidad es si es que existe algún común denominador en las crisis en la organización. ¿Existe quizás alguna alerta o alguna señal de que una crisis se está aproximando? Esa es una muy buena pregunta. Eh, a ver, siempre se dice por definición que las crisis son sorpresivas. Y yo Ujú. digo, momentito, momentito. Las crisis son sorpresivas para el público, pero no son sorpresivas ni para la industria ni para la organización que las sufre. ¿Por qué? Porque en cualquier empresa eh, siempre hay riesgos y toda empresa sabe cuáles son sus flancos débiles. Toda empresa sabe qué problemas tiene. Entonces, de alguna manera, digamos que con cierta ironía, en mi libro yo digo, la crisis es muy educada. No entra violentamente a tu empresa, ¿no? Toca el timbre, toca la ventana, toca la puerta, pide permiso, dice, señores, ¿puedo pasar? ¿No es cierto? Es decir, te va advirtiendo que se está cocinando la crisis. ¿Y cuáles son esas alertas? Las cosas que salen mal, las cosas que podrían salir mal, riesgos que siguen latentes, resolviste un problema, volviendo al ejemplo anterior, se te cayó el servidor principal. Bueno, ¿compraste un servidor nuevo? No, porque no había plata. ¿Y qué hiciste? Parches. ¿Cuánto puede durar el parche? 2 años. ¿Y cuánto tiempo llevamos? 2 años y medio. Oye, ya tienes una crisis encima. Entonces, si Exacto. no has podido resolver eso, ¿cómo esperas no tener una crisis? Por tanto, eh, el peor riesgo de una organización es la impreparación, ¿no es cierto? Es decir, cualquier empresa que no se predispone para lo peor, probablemente va a ser golpeada.
¿Por qué? Porque no se predispuso. Es decir, el ponerse en un extremo de riesgo hace que la misma organización trate de ser mejor, encuentre caminos para evitar que eso ocurra y eso hace que la organización sea mejor. Por tanto, minimiza la posibilidad del riesgo. Creo que el denominador común, como tú decías, de las crisis son precisamente no prestarle debida atención a las crisis, el no conocer el entorno. Hay frases muy conocidas en las organizaciones que son más o menos, bueno, a mí nunca me ha pasado una crisis, no me va a pasar. Otra es, no, nosotros somos bajo perfil, nosotros no llamamos la atención de los medios, ¿no? Otra es, no, estamos tranquilos. Si se presenta una crisis, tenemos gente capaz de resolverla, ¿no? O por decirle, no, pues ahí está Andrea, que ya lleva un curso de comunicación de crisis, entonces si se presenta, le llamamos, Andrea, ven para acá y resuelve el problema. No es así, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo preventivo, imaginarse la crisis, vivir la crisis por anticipado para que esto realmente funcione. Y Carlos, ¿qué tan grave es? Bueno, ahora se ve muchas empresas que incluso no manejan un plan de comunicación, de por sí no tienen profesionales de la comunicación algunos, y por lo tanto no tienen un manual de crisis, ¿no? ¿Qué tan grave es en realidad no contar con un manual de crisis o no contar con una persona específicamente enfocada en este tema? A ver, el no tener un manual de crisis no significa que sea un pecado. El no haber hecho una auscultación de cuáles son tus problemas o cuáles son tus riesgos críticos, ese es el problema. Porque si al resultado de esto tú llegas a la conclusión de que no tienes mayores riesgos, de que todos tus riesgos son manejables, o que si identificas tus riesgos y te pones por decirte, tengo 3 riesgos, ¿no? Uno es organizacional, el otro es operativo y el otro es sistemas. Y te pones a trabajar preventivamente los riesgos, ¿no es cierto? Lo que estás haciendo es resolviendo el problema por anticipado. Entonces estás llevando a ejecutar un plan de crisis no escrito. Pero si tú reconoces tus riesgos y comprendes la posibilidad de que eso ocurra, entonces el plan de crisis es pensar en frío, ponerte en la peor situación, así en frío, tranquilamente, preparar los materiales, preparar a la gente, preparar los mensajes claves, y cuando llega la crisis, pues simplemente ya tienes un comienzo, ya tienes material por donde arrancar. Creo que esa es la gran diferencia entre estar preparado y no estar preparado. Perfecto, perfecto, Carlos. Carlos, ¿recuerdas una crisis, ya sea aquí en el Perú o de repente de forma internacional, que recuerdes y que sea ejemplo de una buena gestión? Buena gestión. A ver, bueno, probablemente las buenas gestiones son las que salieron rápidamente de la crisis, ¿no? Eh, las mineras generalmente han afrontado crisis muy fuertes y están acostumbradas porque el entorno social, como todos sabemos, es un entorno carente de Estado, carente de apoyo y que ve en la empresa minera una oportunidad de obtener beneficios, de generar un mejor nivel de vida. Y por tanto, las expectativas, que dicho sea de paso, y no hay que ser ingenuo, políticamente aprovechadas, siempre terminan convirtiéndose en un gran problema para las empresas. De hecho, Antamina, una empresa en la que yo trabajé, ahora estaba en problemas y afronta esas situaciones como las que acabo de mencionar. Pero Antamina al comienzo pasó 3 o 4 crisis muy fuertes con la sola construcción de la crisis, del establecimiento de la infraestructura minera, ahí por el año 2000, pues esta compañía minera afrontó muchos problemas, pero trabajó preventivamente, trabajó en relacionamiento, trabajó en explicación, preparó, digamos, las bases no solamente legales de su actuación, sino los puentes para que la sociedad del entorno, las comunidades tuvieran confianza con la organización. Y yo creo que esa es una manera de cómo se resuelven las crisis por anticipado. Con el tiempo, y debido a los cambios políticos y a los desgastes de la propia empresa y de las organizaciones, es que esta minera, como muchas otras, han sufrido pues problemas que han sido inevitables.
Pero por lo general, cuando se trabaja preventivamente, se establece puentes con el entorno, la cosa se resuelve mejor. Perfecto, perfecto, Carlos. Ahora justamente antes en una de las preguntas mencionabas el caso de Facebook, ¿no? El caso de las distintas crisis que ha podido tener Facebook y ahora último se hablaba mucho de una crisis de venta de datos o de publicación de ciertos datos en Internet, ¿no? De violación en realidad de datos de las personas que se suman a la plataforma. Y justo coincidió con el cambio de nombre de Facebook, que ahora es Meta, ¿no? Y muchas personas, bueno, se sabe que es un poco por el cambio de industria, pero muchas personas igual han comentado que podría ser por una crisis de reputación. ¿Consideras que esa es una buena salida, de repente el cambio de nombre de una empresa o en general, cuál sería una buena salida de una crisis de este tipo, ¿no? Como una empresa tan grande como es Facebook? Ajá. Bien, Andrea. En realidad esa pregunta tiene varias aristas, ¿no es cierto? Porque hasta donde sé, la matriz de Facebook es la que ha cambiado el nombre Exacto. Ujú. y son las plataformas las que mantienen. Es muy difícil cambiarle el nombre a Facebook. ¿Por qué? Porque es una marca, como decir Coca-Cola, ¿no? Mañana no le vas a llamar, pues, no sé, Toma-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías que iniciar una campaña muy fuerte de publicidad para posicionar la nueva marca. Y eso es absurdo. Ahora, no me extrañaría que esa solución de crear Meta es también una forma de resolver ciertos problemas fiscales e impositivos o de responsabilidades de parte de la matriz respecto a las plataformas, ¿no? Eh, ¿En qué caso funciona el cambio de nombre? Y voy a ir concretamente a un ejemplo que creo que todos conocemos, Graña y Montero. Ujú, Conozco de cerca el caso de Graña y Montero ujú. y en el año 2017, en la que yo tuve oportunidad de participar con los directivos de Graña, se les dijo, lo mejor es cambiar el nombre. ¿Por qué había que cambiar el nombre? Por una explicación muy sencilla. El nombre de los fundadores, de los Graña y los Montero, pues estaba en cuestión. Habían sido acusados de recibir o de participar de los sobornos para las autoridades gubernamentales y no había forma de evitar en el futuro las alusiones de corrupción mientras se mantuviera ese nombre. Ahora, el cambio de nombre sí era una necesidad. Ahora, no es tan simple cambiar un nombre, ¿no? Implican una serie de procesos, de cambios, de sistemas y por otra parte, siempre hay la suspicacia, como de hecho existe. Ah, cambia de nombre, quiere decir que se va a desentender de sus compromisos y piensan que al cerrar la compañía, pues ya no se hace cargo de los pasivos o de las deudas al Estado, ¿no? Por ejemplo, esa suspicacia fue una de las razones por las que se detuvo un cambio de nombre oportuno. Pero lo real y lo concreto, Graña y Montero, ¿existe? No existe más. No, Se ha creado una nueva empresa con un nuevo nombre y tiene otras compañías, digamos, independientes que están intentando reconstruir el espacio de una constructora que en su momento fue líder. Por tanto, ¿en qué caso se puede cambiar el nombre? Pues cuando el nombre ya sufrió un desgaste muy fuerte y definitivamente no conviene arrastrar un pasivo que te contamina la capacidad ejecutoria de una organización. perfecto, perfecto, Carlos. Bueno, me están compartiendo algunas preguntas del público, pero antes de pasar a Claro. leerlas, me gustaría que nos puedas contar un poco acerca de tu libro, qué es lo que, primero, dónde lo podemos encontrar y qué tipo de información podemos encontrar en el libro para que todas las personas que nos están viendo puedan adquirirlo, estando interesados en la gestión de crisis, que es bastante importante. Sí. No sé si lo ven, acá está. Ujú. Se ve, Bueno, sí. el libro, yo he publicado varios libros, Ujú. pero este es el primero que publico Ok. en amazon.com. ¿Por qué publicar en amazon.com? Eh, Primero, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ujú. La parte difícil es que uno ya no encuentra el libro en librería. Tienes que encontrarlo virtualmente, digitalmente. Es decir, quieres comprar el libro, pues entras a amazon.com, buscas mi nombre, buscas La crisis en escena y vas a encontrar las dos opciones. La compra del libro digital, virtual, ¿no es cierto? Que es relativamente barata e inmediata. Y la compra del libro físico, impreso, que es relativamente a precio de mercado,
pero que te cargan los costos de envío, ¿no es cierto? Y lamentablemente el Perú no tiene muchas imprentas que funcionen bajo demanda. Es decir, las imprentas bajo demanda son las que te imprimen un ejemplar o 1000 ejemplares, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, ¿dónde están esas imprentas? Lamentablemente, por ejemplo, una persona que ya compró el libro, varias personas que compraron el libro, les ha venido el libro ujú. o impreso en Miami. Eh, Sí, digamos, la ventaja es que personas que yo no pensaba que iban a poder conseguir el libro o seguir mis contenidos, pues lo han comprado en España, en Italia, lo han comprado en Argentina, amigos que tengo en otros países, en Ecuador, en Estados Unidos, sé que han bajado el libro, que lo han comprado físicamente. Y es más, por ejemplo, una persona que lo compró en Italia, el libro estaba impreso a 1 hora, ¿ya? De la ciudad, ¿no? O sea, ujú, cosas de esas. ujú. Eh, es las ventajas y las desventajas. En resumen, el libro está disponible por Amazon.com, tanto en su versión digital como en su versión impresa. ¿Qué contiene el libro? Básicamente responde a la pregunta que se plantea el libro, que es cómo entender, gestionar y prevenir las crisis en las organizaciones. Es decir, explico los conceptos, explico las teorías, ¿para qué? Para que se entienda bien el concepto. Lo segundo, gestionar. Hago un enorme esfuerzo para simplificar, hacer que las cosas sean muy sencillas, ya que hemos hablado, por ejemplo, de los 5 pasos para gestionar la crisis, de los 4 pasos para prevenir las crisis, y algo que no hemos mencionado, por ejemplo, es cómo prevenir, cómo hacer un diagnóstico ejecutivo. Hay un diagnóstico ejecutivo muy simple, de alta capacidad de solución, así como también la estrategia le llamo la triple C. ¿Por qué? Porque es control, conducta, comunicación. Una crisis se resuelve cuando tomas en cuenta que casi todas las acciones están siempre dentro del ámbito del control, del comportamiento, o sea, de cómo haces, y de la comunicación. Control, conducta, comunicación, la triple C. Como ven, el esfuerzo ha sido ser didáctico, plantear Claro. fórmulas que ayuden a una gestión muy simple. Y Ujú. lo último, documentar muchísimo cada paso que hemos dado, cada contenido. Hay cerca de 60 casos de crisis nacionales y mundiales que están ahí o internacionales que están en el libro, de los cuales hay, si no me equivoco, 4 casos que han sido desarrollados en amplitud siguiendo todos estos procesos. Y lo que de alguna manera estoy diciendo, esto que te predico, acá lo estoy aplicando, para que veas cómo de una manera ex post se puede reconstruir el crimen y le das una lógica para, para que entiendas que se puede gestionar mejor la crisis. Bueno, ese es el esfuerzo y ojalá pues que pueda ser compartido por todos ustedes. Sí, claro que sí. Ahora ya conocemos dónde podemos encontrar el libro de Carlos, así que podemos buscarlo como La crisis en escena en Amazon. Y de hecho vamos a encontrar mucha información interesante como la que hemos compartido en este conversatorio. Carlos, tengo un par de preguntas del público, las voy a leer. La primera de ellas es, nos preguntan, en la actualidad, ¿cómo influyen las redes sociales en la gestión de crisis de las organizaciones? Ujú. Bueno, decíamos en algún momento que las organizaciones están hoy más expuestas que nunca porque hoy día confluyen 2 cosas, los riesgos propios de las organizaciones y la observancia pública de su conducta. Y la observancia pública está, por decirlo así, teñida por temas sensibles. ¿Cuáles son los temas sensibles? Todo lo que afecta a la sociedad, todo lo que afecta a las personas. Ojo, no estamos diciendo a las empresas, a las personas. Eh, ¿qué temas nos, ¿Qué temas nos afectan como personas? Por ejemplo, nos rebelamos ante el abuso, rechazamos el acoso, no soportamos la corrupción, el maltrato, la discriminación. Es decir, hay una serie de temas que son sensibles y que la población reacciona rápidamente. Bueno, antes no había un proceso tan dinámico y ahora se llama viral. El hecho de que la gente interactúa rápidamente, expresa su opinión y coloca etiquetas, califica, ¿no? Inmediatamente se sabe quién es el bueno o malo de la película. Bueno, eso es el principal riesgo y definitivamente el soporte fundamental
de esa expresión de la gente común y corriente son las redes sociales. A eso hay que agregar, creo, lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no es cierto? Desde el inicio de la epidemia hemos entrado a un estado a nivel global en el que las redes sociales y todos los soportes electrónicos están siendo más demandados que nunca, ¿no es cierto? Esta conferencia podría haber sido presencial, pero está siendo virtual. Las clases las estoy dictando virtualmente. Las transacciones, de hecho, en buena hora que yo estoy en Amazon, pueden comprar el libro ahorita, en 10 segundos tienen el libro en su laptop y nadie tiene que irse a molestar, a caminar hasta un centro comercial, buscar la librería, etcétera, etcétera. No, ya lo puedes hacer. La nueva normalidad está dando nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Y el mayor riesgo es la viralidad, la poca capacidad de control que tiene una organización atacada para defenderse en una situación pública, ¿no? Por decirlo de una manera muy sencilla. No es posible que una empresa conteste todas y cada una de las expresiones que se dicen en redes sociales cuando hay un problema crítico. Y para eso hay que estar prevenido, ¿no? Yo creo que eso es importante en las redes sociales. Perfecto. Perfecto, Carlos. Otra pregunta que tenemos es, nos mencionan, actualmente en el Perú hay más de 200 conflictos sociales y ambientales. ¿Qué metodologías se deben emplear con las comunidades en zonas de influencia y cómo manejar la repercusión de la licencia social que ofrecen las empresas a las comunidades para evitar una futura crisis? A ver, como decíamos al comienzo, el caso de las empresas mineras es muy especial porque lamentablemente las empresas mineras no tienen el control absoluto de sus riesgos. ¿Por qué? Porque la economía, la política y las demandas sociales son parte del entorno en el que viven las comunidades y en consecuencia se convierten en un pasivo de la propia empresa minera. Es decir, la empresa minera podría decir, ok, yo me encierro acá en mi territorio, ¿no es cierto? Produzco, saco por un túnel el mineral y si los problemas, y si las comunidades de alrededor tienen problemas, pues no me preocupa, ¿no es cierto? No es mi problema. Ahí que llamen a su congresista, que llamen al alcalde, que llamen al presidente de la región, al gobernador y que resuelvan el problema. En teoría, debería ser así, en teoría. No es así porque la realidad en que vivimos es una realidad donde hay una alta carencia de infraestructura, de recursos, de inversiones, hay un bajo nivel, hay alto de educación, hay alta pobreza, etc. Por tanto, las expectativas son muy altas. ¿Qué tiene que hacer una empresa minera? En primer lugar, reconocer su entorno. En segundo lugar, prevenir que la empresa, quiera o no quiera, siempre va a ser un gestor importante en la definición de los problemas sociales y económicos de su comunidad. Siempre. Es decir, tiene que asumir que tiene que estar involucrada. No hay otra forma. Y evidentemente tiene que desarrollar su actividad con los mejores estándares, ¿no es cierto? Por ejemplo, utilizar tecnologías de punta, procurar el menor impacto ambiental, controlar los desechos y sobre todo cumplir con el pago del canon minero. Dicho de paso, una de las cosas que más afectan a las empresas mineras y en general a las industrias extractivas, especialmente en el Perú y en los países de menor desarrollo, es que no se explica lo suficiente. Algunas poblaciones creen que la minera se lleva el oro, ¿no? Es decir, se lleva la utilidad, se lleva la plata. Claro, se la lleva, exporta, pero esos ingresos retornan a tu propio municipio, retornan a tu propia localidad, retornan a tu propia provincia. Y la pregunta es, ¿quién administra esos recursos? ¿Lo hace la minera? No. No. Es el alcalde, es el gobernador, es la autoridad de la comunidad los que resuelven esos temas. Entonces, ese es el gran problema de las industrias extractivas, que no han logrado explicar lo suficiente, que ellos cumplen con su parte, pero es las autoridades locales las que no saben cómo gastar o las que gastan mal. Por tanto, ahí también hay un problema en el que deberían intervenir para mejorar las capacidades técnicas
de los gobiernos locales, por ejemplo. Perfecto, perfecto, Carlos. Esas han sido las preguntas que hemos tenido del público. Quiero agradecerte en realidad por toda la información que nos has brindado el día de hoy. La verdad es que nos llevamos bastante aprendizaje respecto a cómo gestionar una crisis y principalmente los pasos que debemos seguir nosotros como profesionales, ¿no? Poder entenderla, poder realmente conocer la empresa en la que estás trabajando y poder tener los mecanismos en general, las empresas, para poder afrontar una futura crisis, una crisis que se pueda estar presentando en este momento y sobre todo prevenirla y entenderla. No se olviden, amigos, que pueden encontrar el libro de Carlos en Amazon para poder tener mayor información sobre este tema que es bastante importante. Carlos, nuevamente muchas gracias por tu participación en nuestro conversatorio. Te deseamos muchos éxitos y esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Un gusto, Andrea, Jonathan, a todos los amigos de Feedback, pues gracias por la invitación y espero que haya contribuido en algo a vuestro conocimiento. Saludos a todos. Muchas gracias, Carlos. Y amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter para que puedan seguir aprendiendo mucho más del contenido teórico, práctico e innovador que preparamos semana a semana para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.